Bueno, acá estamos por encarar el último punto. El punto 4 de este enunciado nos dice definir un predicado cadena de amistades de Ariado 1 que se cumple para una lista de magos si todos ellos se caracterizan por ser amistosos y cada uno podría estar en la misma casa que el siguiente. O sea, aclara que no hace falta que sea inversible, que se va a consultar de forma individual. O sea, le vamos a pasar la lista con todos los magos y el predicado lo que nos tiene que decir es, primero, si todos los magos son amistosos, y segundo, si todos en cadena par a par pueden pertenecer a la misma casa, ¿no? O sea, el primero puede pertenecer a la misma casa que el segundo puede pertenecer a la misma casa que el tercero, y así sucesivamente. No necesariamente la casa tiene que ser la misma para todos, ¿no? O sea, el primero y el segundo podrían poder pertenecer a Gryffindor y el segundo con el tercero a Hufflepuff y la cadena de amistades se seguiría cumpliendo. Sí, tal cual. Bien, vayamos entonces a... Acá tenemos nuevamente el VS Code y tenemos, en principio, una cosa que ya nos dicen de entrada es, esto se tiene que llamar así, cadena de amistades, y tiene que ser de Ariad 1 y va a recibir una lista. Es como que está todo muy armado ya. Esto va a ser entonces, no sé, magos, sí, en principio. Todavía podemos ver cómo lo manejamos, pero la idea general es esta, ¿no? Y otra cosa que nos dicen es que no hace falta que sea inversible, entonces eso podría ser... o sea, hay mucha información que nos están diciendo respecto al uso esperado de de este problema y ponerle que acá teníamos las respuestas que nos quedaron para el ejercicio anterior de puede quedar seleccionado, entonces en base a esta información por ahí podríamos chequear, bueno, hay alguna cadena de amistades válida que podría llegar a quedar, quiénes son amistosos, podríamos chequear esas cosas, pero vayamos de a poquito. En principio, lo que seguro queremos que se pueda hacer es cadena de amistades y algo como, por ejemplo, queremos saber si es cierto que esta es una cadena de amistades válida, donde arranca con Hermione, sigue con Harry y luego Draco, ponele. Y luego, en base a nuestra información, la base de conocimientos, debería decirme que sí o que no. Eso es todo lo que tiene que pasar para cumplir con la consigna. Y, y bueno, y un poco la idea es cómo lo encaramos, a ver qué se les ocurre. Para mí el problema está claramente definido o separado en dos partes. Ujú, Hay una parte que creo que tiene la mayor complejidad, que tiene que ver con el hecho de hacer el chequeo casa a casa, par a par, ujú. eh, que ya de por sí, por verlo un poco, me suena que va a haber que usar algún tipo de mecanismo para ir recorriendo la lista de a poco. Ujú. Pero hay otra parte que no es necesario mezclarla con ese recorrido de la lista, ¿no? O sea, hay una parte que nos está diciendo que todos tienen que ser amistosos. Ujú. Y creo que esas dos cosas las podríamos separar. Si bien podríamos chequearlo a la hora de recorrer la lista, que cada uno sea amistoso, es algo que podemos sacar afuera porque no es algo que tenga que ver sí o sí con el recorrido, sino que es algo que se tiene que cumplir para todos. Bien, entonces yo propongo que hagamos esto, o sea, me gusta el planteo de decir, estas son dos problemas separados, entonces si son dos problemas separados, pongámosles un nombre y resolvámoslos por separado, ¿no? O sea, estos serían todos amistosos. Y ahora te la regalo pensar el nombre del siguiente. Sí, bueno, Vamos a Ca- poner tipo cadena de cada casas. uno cadena de casas, puede. dale, Ah, está bien. ya que estamos Yo ya con... estaba pensando tipo, puede ir a la misma. No, sería todos pueden ir a la misma casa que el siguiente o algo Sí, así. sí, qué sé yo, es medio complicado de Está encontrarle el bien, le nombre, podemos pero poner sí. cadena de casas. Sí, ya estamos planteando esto de cadena de, para establecer esta idea de uno con el siguiente, podemos sumarnos a eso. Bien, entonces, tenemos estos dos problemas, todos amistosos y cadena de casas, entonces en principio podríamos, bueno, ¿cómo hacemos este de todos amistosos? Eh, Esto me dice que va a recibir una lista.
Sí, y aparte, acá recordemos que nos están diciendo no nos tenemos que preocupar por la inversibilidad, Ujú, así que podemos asumir que esta lista que nos pasan siempre ya va a llegar ligada a algún valor. ujú, Entonces podemos agarrar y directamente, asumiendo que ese mago vaya a estar ligado a una lista, lo que queremos saber es que todo aquel mago que es parte de esa lista ujú. es amistoso. Suena bastante a un farol eso, ¿no? Tipo, queremos ver si todos los que cumplen cierta condición, en este caso ser parte de la lista de magos, cumplen que son amistosos. La primera parte se puede plantear con un member. Y la segunda parte, ¿cómo vamos a decir si un mago es amistoso? Es amistoso mago. Sí, Esa es una totalmente. manera, A mí me creo gustaría que tener también. algo así, Dale, amistoso, mago. O sea, porque antes habíamos estado charlando un rato largo sobre las características y qué significa cada cosa y eso, pero y al final terminamos, uno de los caminos era tener predicados para las características, entonces si alguien es amistoso decíamos amistoso mago y ya, y otra que fue al final la que terminó quedando por, bueno, cuestiones que nos parecía que era eh, más acorde a lo que se pedía. Por acá teníamos, entonces tiene característica, un predicado que relaciona a un mago con su característica. Entonces, ser amistoso significa, en nuestra solución, tener esta característica amistad. Sin embargo, a la hora de resolver este problema, no nos preocupa tanto esa forma de representarlo. O sea, bien podríamos tener lo mejor de los dos mundos y si queríamos poder decir si alguien es amistoso, no tenemos por qué atarnos a cómo resolvimos ese otro problema acá. Podemos postergarlo y dejarlo en otro predicado. y de paso queda un poquito más declarativo en todos amistosos. Entonces, acá ya quedaría resuelto esa parte del problema, teniendo ese predicado amistoso que tiene característica que resolvimos anteriormente. Y ahora mismo lo único que nos falta es resolver este cadena de casas, que bueno, va a ser un poquitito por ahí un poquito más complicado o eh, que podría resolverse más de una forma también. Eh, no está de más aclarar que, bueno, Cadena de casas. cadena de casas. En principio queremos definir este predicado. No está de más decir también que todos amistosos también podría plantearse con no existe algún elemento de esta lista que no cumpla con esta cosa, pero nada, fuimos por un forol porque medio que quedaba mucho más amigable, eh, mucho más cercano a cómo lo hubiéramos contado. ¿Sí? Pero bueno, con este predicado cadena de casas, entonces, ¿cómo hacemos para ir trabajando con esa secuencia? Esa idea de que está este y luego este otro y tiene que haber algo entre ellos y luego seguir avanzando. Yo el primer paso que haría es poder quedarse con los dos primeros elementos de la lista, ¿no? Y pensar, digamos, primero resolvámoslo para dos y después vemos cómo podemos resolverlo para los que siguen. Ok, Dale, yo mientras me guardo otra para después y vamos tirando muchas soluciones. entonces ponele que decimos mago uno y mago 2, ¿no? Tenemos dos magos y después están los demás. Perfecto. Están mago uno, mago 2 y magos siguientes. Entonces ahí está, ahí tenés lo que querías. ¿Y ahora qué hacemos? Ahora que ya tenemos esto, por lo menos deberíamos poder dar un pasito fácil. Pueden quedar seleccionados para el nombre que le pusimos. Entonces, mago uno. Tenemos primero la casa, el mago y después la casa, ¿sí? Entonces no relaciona dos magos, sino un mago y una casa. Pero podemos decir que este otro mago puede quedar en la misma casa. Sí. Y luego tenemos que de alguna forma seguir trabajando. No podemos solo decir, ah, bueno, ya terminamos. Eh, Cadena de amistades, ujú. mago 2 con los siguientes. Bien. Eh,
quería ver a ver si, darles un momento a ver si también ustedes notaron que si hacemos una cosa de este estilo, esto no funcionaría como queremos porque estaríamos salteando el mago 2 respecto del siguiente. Entonces es necesario decir que existe una cadena de amistades entre el mago 2 y los siguientes, ¿sí? O sea, acá armamos una lista nueva que tiene como cabeza este mago 2 y como cola ese conjunto restante. Entonces, por ejemplo, si teníamos 3 magos, vamos a estar viendo si el mago 1 y el mago 2 podrían quedar seleccionados para la misma casa, luego si el mago 2 y el mago 3 podrían quedar seleccionados para la misma casa, y luego la pregunta va a ser, bueno, ¿qué pasa cuando tenga menos magos? Si no tengo 2 magos, por lo menos, ¿qué hacemos? Yo creo que una cadena de amistades de uno es válida. Yo puedo ser amigo de mí mismo. De hecho, lo estoy haciendo en esta cuarentena. Y nadie me avisó Por las que... dudas, sí, sí, eso, cadena de. Sí. Sí, Eso. cadena de casas. Esto, eh, ahí está. Entonces, cadena de casas. Feche está en su propia casa, en su misma casa. Entonces, no me importa quién sea, esto debería quedar como que sí, sería cierto. También alguien podría decir, bueno, pero ¿qué pasa si no tenía ningún mago? ¿Esa cadena se considera una cadena válida, sí o no? Bueno, forma parte de... El requerimiento siempre se puede preguntar si ante la duda, pero no sería inválido también plantear otro caso más, otro hecho, en donde decimos que cadena de casas con un conjunto vacío es válido. Entonces, esto es lo que queríamos probar, todavía así como está, obviamente no lo voy a poder probar porque no existe, pero si lo probamos ahora me dice que es falso porque, bueno, simplemente esa no era una cadena válida, pero ¿qué pasa Si Sí, si sacas a supongo Draco, que sacamos a Draco? Draco ni debe ser amistoso ya. Pero Hermione, no me acuerdo, ¿Hermione era amistosa? Podremos checar. No, no. A ver, podemos no, agregar no gente. creo que no hay más ejemplos en el enunciado, así que agreguemos algún otro. Ujú. Tipo, agreguemos a Neville y pongámosle que. A ver, ¿qué le podemos poner a Neville? Pongámosle que es responsable y amistoso. Y puedo ir a Gryffindor. Dale. Ah, lo podemos poner que también tiene coraje. Coraje. Tipo, la primera película le dieron puntos por eso. Ya con eso, suficiente para que entre a Gryffindor. A ver. Sí, era solo coraje. ¿Qué faltará? Bueno, podemos chequear. Sí, Veamos primero. veamos a qué casas puede entrar. Sí, eso iba a proponer. ¿A qué casas puede entrar Neville? Ya sé que falta. Debe faltar tipo la sangre. Claro, había un par de cosas que dependían de. O sea, estamos usando claro, estamos usando la sangre para el Ujú. generador mago. Entonces, cuando tratábamos de generar los magos, Neville nunca aparecía. Creo que solo se mambió Ahí está, el pueden entrar a deseo. Gryffindor, pueden entrar a Hufflepuff. Bien, ahora supongo que la cadena de amistades debería. Sí, ahora sí. Sí. Perfecto, bien. Y supongo que si ahora, tipo, si a Hermione le ponemos que es amistoso y agregamos a Hermione a la lista, también Sí. debería dar true. Ujú. Te digo que también voy a agregar a Luna. Ok, claro, porque pero que puede solo entrar a Ravenclaw. Sí. Así Todos tenemos a amamos a alguien. Luna. Así Dale, tenemos a alguien sí. distinto. Entonces, tenemos a. Tiene característica. Luna. Amistad. Sí. Y para entrar a Ravenclaw, Ciencia e inteligencia. inteligencia. Podemos checarlo acá arriba. Y no me acuerdo si alguna Y, más. y responsabilidad. Responsabilidad, tal vez. Dale. Bien. Entonces, solo con esto debería ser posible, porque como para Neville me estaba diciendo que podía entrar a
a Hufflepuff y a Gryffindor. Bueno, a Hufflepuff en realidad todos siempre, si son amistosos siempre van a Sí. poder entrar. Pero bueno. Ah, sí. Entonces ponle que agarramos a Luna y puede entrar. Piola. Parece que está funcionando esto. Sí. Bien, entonces, más allá de cuestiones concretas de, por ejemplo, si ponemos esto arriba o esto abajo o estas cosas, me parece interesante mencionar que el orden acá no importa de en dónde ubicamos estas dos definiciones, porque todos esos patrones son excluyentes entre ellos, entonces no va a pasar que sea un problema. Y además, recordemos también que Prolog busca todas las soluciones posibles. Entonces, independientemente si lo poníamos arriba o si lo poníamos abajo, si los patrones no eran mutuamente excluyentes, iba a entrar por ambos caminos, con lo cual tampoco hubiera importado en qué orden poníamos estas definiciones. Sí, eso que dice Mario es muy importante. En Haskell ustedes podían poner patrones que no sean mutuamente excluyentes, porque una vez agarraba uno, iba por ese camino y no seguía chequeando los siguientes. Acá eso no va a pasar. Acá tienen que asegurarse de que si quieren que entre por uno y no por los demás, hagan mutuamente excluyentes las diferentes cláusulas. Bien. Y vos tenías, no sé si alguien quiere acotar algo más sobre esta solución puntual o si no podemos discutir sobre alguna variante. Creo que no tengo mucho, solamente que me encanta lo tipo expresivo que te deja hacer Prolog con el pattern matching sobre las listas. Es como que queda, no sé, a mí queda como bastante clara la implementación esa parece. Sí, sí, para mí es al menos más expresivo, no sé si lo podemos hacer en términos de una solución recursiva. Sí, podríamos tratar de hacer una solución no recursiva. Sí, se me ocurre una posible que podemos probar. Bien, a ver, decime. Lo que se me ocurre que lo podemos plantear en términos de que todos los magos consecutivos de la lista pueden ir a la misma casa. Perfecto. Creo que entiendo para dónde vas. Voy a comentar esto, ¿sí? Porque lo que vamos a hacer es, no necesitamos cambiar cadena de amistades, esta solución está bien y se va a mantener, pero si queremos hacer una definición alternativa para cadena de casas no recursiva, podría, nuevamente recordamos que no estamos tratando de hacer que esto sea inversible ni nada por el estilo, entiendo que el planteo era decir que para todo. Sí, para todos aquellos que son Ujú. consecutivos, donde esto de consecutivos lo que me estoy imaginando es un predicado que me deje relacionar a dos elementos de la lista que son tipo van uno después del otro en la lista, Ujú. y vamos a necesitar también tener a la lista en ese predicado. O sea, daría 3 y me relacionaría la lista con dos de sus elementos, que van uno después del otro. Y o sea, se me ocurría consecutivos, pero algo similar también podría funcionar. O sea, Y algo para así. todos, Ujú. claro, algo así, para todos aquellos que son consecutivos, pueden quedar seleccionados para la misma casa. Que no lo tenemos definido, pero lo podemos definir. Lo podemos Sí, definir también podemos. o podemos repetirlo de arriba también, sí. Sí, también podemos hacer algo así. Solo como para mencionar que vale tener una, una condición un poco más compleja dentro de un para todo. No es que no se pueda, solo hay que recordar que el for all es de aridad 2, entonces hay que asegurarse de poner paréntesis. En este caso es para el consecuente, ¿no? Queríamos verificar que puede quedar seleccionado para casa 1, mago 1 casa, y también puede quedar seleccionado mago 2 para la misma casa. Obviamente todavía Claro, necesitamos ahora habría que sobrecompletar. implementar consecutivos. Sí. Que de hecho, esto ni siquiera necesita estar en términos de magos, ¿no? O sea, esto podría ser. Claro, primer elemento, segundo, o primero, segundo Sí, y lista, primero, o alguna segundo y cosa así. lista. Sí. De hecho, le voy a poner Y, anterior y siguiente. sí, eso me gusta más. Entonces, anterior y siguiente.
Y acá podríamos plantear algo como nos interesa la posición, podríamos usar este predicado que si le pasás, siempre me olvido el orden Ahí sí, de los sí, parámetros. el orden de los parámetros no me acuerdo. A ver, borrale un poco que en el autocompletado creo que te tiraba la data. Param Eh, 1, Param 2, para. Ah, sí, súper. qué copado. Acá, este me lo Ah, ahí dice. está. Ahí está. Index, Index, list list y y element. elem. El primero es el índice, ahí está. Bien, entonces, índice anterior, la lista y el anterior. Y podríamos decir que el siguiente, el índice de siguiente, va a ser el índice anterior más 1. Y luego podemos hacer esta misma consulta pero con el otro elemento. En donde ahora ya no estaríamos haciendo una consulta existencial respecto a ese índice, sino individual, porque ya sabemos cuál es. Podemos incluso probar este predicado consecutivos por separado, ¿no? Eh, consecutivos, poner Vamos a que... hacer con magos directamente si queremos. Dale. Y le pasamos tipo. Vos decís pasar las primeras dos como mago 1, mago 2 y pasar una lista concreta. Sí, podríamos hacer esto. Dale. Entonces vemos que me relaciono efectivamente a aquellos magos que son consecutivos. Y de hecho, esta solución que hicimos acá, esta cosa recursiva que hicimos, si la separamos de esta idea de puede quedar seleccionado para y simplemente nos hacíamos un consecutivo como hicimos acá, podíamos llegar a esto mismo. O sea, en realidad, el tema acá fue que se nos mezcló esto de los elementos consecutivos con la idea de que estén seleccionados por la misma casa. Pero es básicamente lo mismo. Acá, al separar esas dos ideas, podemos ponerlo en términos de para todo, que eso es algo que acá se perdió. Sí, totalmente. Algo que estoy pensando en consecutivos es, ¿importa el orden entre la segunda y la tercera cláusula? Porque es que la pregunta ahí de fondo sería si NTH1 va a ser inversible respecto de el índice. Sí, 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 lo es, lo es. Sí, ¿no? Justamente Porque, o por eso sea, acá primero lo estamos consultando para este, sería claro, existencial en este caso, y acá lo estamos haciendo individual porque ya estamos calculándolo. Es solamente una forma también de sí, explotar esto de que podemos consultarlo de formas diversas. Ahora ya no quiero que me digas cuáles son los distintos elementos con sus índices, ahora quiero por ahí en puntual. Entonces me pareció claro. que podría ser interesante plantearlo así. Eh, pero bueno, si quieren podemos también ahora eh, probar este cadena de amistades y vemos que con esta nueva solución también funciona. Creo que está bueno poder separar los problemas. Capaz esta solución es un poco antiintuitiva o algo por el estilo. Si tengo que poder hacerme una forma de encontrar los consecutivos. El problema en ese sentido era incómodo, ¿sí? Ya de por sí te meten en una lista, necesitas pensar en el orden en el que están los elementos y, y eso por ahí, bueno, listo, recursividad ya fue todo, pero no es la única variante. Me parece Y que... aparte, más allá de si lo resuelven por recursividad o no, como dijo Mayu antes, se podría resolver consecutivos por recursividad. Y el problema de cadena de casas se despreocupan de si está hecho recursivamente, si está hecho por el índice o por cómo sea, y eso pasa a ser un detalle de implementación de consecutivos. Ujú. Sí. Bueno, nuevamente recordamos que podríamos también hacer una abstracción separada de pueden quedar en la misma casa, eh, que sirva para poder abstraer esta idea de que pueden quedar seleccionados ambos. ¿Sí? Eh, y una vez que tenemos esto, de hecho lo separamos de este problema de las cadenas de amistades. O sea, más allá de que eso se podía resolver acá mismo con un for all un poco más complejo, pero no era nada que no
que no fuera accesible en absoluto. Ahora, así tenemos otra abstracción más. Y una cosa que yo le agregaría a esto es, si vamos a tener esta abstracción que podemos usar, a mí me gustaría evitar que mago 1 y mago 2 sean el mismo, porque Sí, me parece bueno eso. lo estamos Sí, sacando del contexto del problema de me dan una lista con los magos. Entonces esto me parece que tiene más sentido. Y ahora podemos saber quiénes pueden quedar en la misma casa. Uy. ¿faltó un make? Creo que no. Los que está mal escrito. Ay, no me doy cuenta qué es lo que está raro. No, creo que no. No, sí, no se había Ah, dicho bien. solo faltaba un make. Está bien. Bueno, entonces vemos que Harry y Neville pueden quedar en la misma casa. Harry y Hermione, Neville y Harry. Neville y Hermione. Y así diferentes combinaciones. Esto no me dice en qué casa es. Si quisiéramos agregar esta información de la casa también sería válido. O sea, esto ya es más un tema de las abstracciones que queremos manejar. Podríamos hacer algo, bueno, me interesa saber en qué casa quedan. Acá simplemente lo consultamos con un guión bajo. Porque acá ya lo que estamos haciendo es priorizar la abstracción que más allá de ese problema puntual, ¿no? Y ahora sé cuál es la casa a la que podrían ir también. Bueno, ¿alguna cosa más que quieran mencionar sobre esto? No, bellísimo. Sí, yo, posta, lo más lindo de todo esto para mí fueron las abstracciones, más allá de la solución puntual que podía ponerse un poco compleja o un poco algorítmica. Sí, 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 estoy de acuerdo. Esta de puede quedar en la misma casa está piola. Bueno, oficialmente terminamos esta primer parte y no sé si ustedes tienen algo para decir, algún comentario así más a nivel general. Em, no sé, o sea, a ver, un par de cosas, recapitulando lo que estuvimos haciendo en todos los puntos. Eh, la forma en la que seguimos la mayoría de los puntos de la implementación fue, recuerden, la de primero pensar cómo haríamos la consulta y definir el predicado en base a eso, que está bueno porque ya te da a pensar como, bueno, cuáles serían los parámetros, qué haría tendría esto, qué me relaciona con qué, antes de empezar a pensar en la implementación en sí misma. El Ujú. tema de la implementación lo pueden dejar un poco para después. De hecho, en un par de puntos lo que hicimos fue usamos predicados que todavía no habíamos definido. Y fue como, bueno, ahora ya los definimos en un toque, pero como para ir pensando como desde lo de más alto nivel, desde lo que necesitaríamos que exista. Y que eso después guíe la implementación. Y después, no sé, darle bola a esto de pensar bien las abstracciones que estamos usando y separar los problemas en partes más chiquitas que tengan sentido por su cuenta. Eso va a sumar bastante. Sí, yo creo que eso, Y eso está bueno marcar, ¿no? Decir, bueno, no es solamente, bueno, me quedó demasiado largo, así que lo parto en partes arbitrarias. También nos detenemos a pensar buenos nombres, que tengan sentido, decir, bueno, esto me serviría en otros contextos, o esto es solo una cosa muy específica de este problema. Eh, Creo que eso también está bueno. Sí, Y también es importante ujú. nombrar el tema de las decisiones de cómo modelar la información, ¿no? Fuimos agregando lo que íbamos necesitando a medida que lo íbamos necesitando, y está bueno también a la hora de que se nos ocurran varias opciones para modelar algo, el hecho de quizás explorarlas un poquito, si tenés un poco más de cancha, capaz de dar un par de pasos a futuro en tu cabeza, ¿no? De, ok, esto cuando llegue a tal punto quizás me genere más incomodidades que este otro camino, cosas por el estilo. Es importante también pensar que no hay, o sea, no hay malas decisiones, solo hay decisiones mejores para ciertas cosas, y otras que son mejores para otras, ¿no? O sea, cada decisión que tomes en cuanto a cómo modeles la información probablemente te dé ventajas en cierto aspecto y desventajas en otro. Y ahí es un poco futurología y un poco el criterio de cada uno de poder saber en base a lo que conoce del dominio y del problema que quiere resolver y en cómo puede evolucionar quizás un par de pasitos más adelante eso, elegir cuál camino quiere tomar. eh,
nada, sépanlo, sepan analizar eso con criterio. eh, Igual nosotros de alguna manera en las discusiones que vamos teniendo vamos nombrando un par de ventajas y desventajas que vamos viendo, y que nosotros esperamos que puedan desarrollar ese criterio también, ¿no? Sí. Y sí, sobre lo que dijiste, Feche, de la parte del modelo de la información, hay una cosa que ahora que se me ocurrió que estaría bueno nombrar, que es otra cosa importante es no dejen que la forma en la que modelan la información después les termine atando cómo usan sus datos. Por ejemplo, cuando nosotros agarramos y en uno de los primeros puntos partimos y discutimos diferentes implementaciones de cómo modelar las características, una con listas y otra donde, o sea, donde un predicado relacionaba un mago con una lista de características y otra donde un mago se relacionaba con una característica a la vez. En ambas implementaciones los datos los modelamos de forma diferente, pero después cuando usábamos eso lo podíamos usar de la misma manera, tipo podíamos definir un predicado tiene característica, que nos relaciona un mago con una característica a la vez, y se podía definir ese predicado para cualquiera de las dos formas de modelar los datos. Y eso es muy seguido puede hacerse. Tipo, puede pasar que dos modelos de datos diferentes se puedan usar con una misma interfaz. Tipo, puedan tener un predicado que pueda manejar uno como el otro y después para el que usa el predicado es lo mismo como está implementado por atrás. O sea, siempre piensen en cómo se va a usar lo que ustedes definen más que en cómo está implementado por atrás. Sí, sí, totalmente. Yo creo que eso está buenísimo. En sí, las tres soluciones que abordamos para eso de las características eventualmente podían de alguna forma confluir en cosas que puedan usarse de la forma que nos pareciera más rica. Y otra cosa que me parece que está bueno mencionar es cuestiones de inversibilidad, que es algo que medio que tuvimos siempre presentes a lo largo del desarrollo, eh, pero siempre nos enfocamos primero en hacer que cumpla la lógica que necesitamos y luego pensamos, ok, ¿qué onda esto? ¿Es inversible o no es inversible? ¿Cómo consigo que sea inversible? Asegurar de no meter, bueno, obviamente eso es algo que no íbamos a hacer nosotros, ¿no? Pero es algo que a veces vemos que si no tienen demasiado en claro, generan de más o cosas por el estilo, cosas que no deberían generarse. Entonces, está bueno, creo, pensar primero cuál es el problema, cómo lo queremos resolver sin preocuparnos por la inversibilidad, en principio contando con que van a ser consultas individuales y nada más, y después explotar un poco esto como para que pueda tener el uso que realmente queremos darle, ¿no? O sea, porque la inversibilidad lo que nos da es eso, es que nuestros predicados de golpe puedan ser mucho más útiles. Bueno, no sé si tienen alguna cosa más o algo que quieran mencionar. Si no, ya podemos cerrar esta primera parte. No, por mí creo que está. Espero que nada, les sirva el video y puedan seguir con la segunda parte. O si arrancaron por la segunda parte, bien hecho, llegaron al final. Ya necesito la respuesta que corresponda a su situación. Bien, bueno, les vamos a dejar el link a la segunda parte y también el link al cierre por si ya vieron la segunda parte. Yo ahora voy a usar mi giratiempo, voy a volver al pasado y nos vemos. Me tengo que juntar con Nava. Nos Chao, vemos, chicos. jefa. Chao. Saludos al rata.